Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Abra la Biblia, hermano, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a terminar el estudio del nuevo nacimiento. San Juan 3:1. Dice las Santas Escrituras: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: todos, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, todos vamos, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Por favor, cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, coloco en tus manos hoy este estudio. Oro para que tú nos enseñes tu palabra, y para que este pasaje de la Escritura despierte la conciencia de muchos hermanos que realmente anhelan llegar al cielo.
Te lo pido, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a empezar hoy este sermón con una pregunta. Levante las manos, en verdad, los que quieren ir al cielo. Ahora levante las manos los que quieren ir al infierno. Así que yo parto de aquí que todos ustedes quieren ir al cielo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, que con eso voy a pensar, ¿por qué sigues pecando? Si sabes que ese pecado te va a llevar al infierno, contéstate. Porque tú me dices, yo quiero ir al cielo, pero no puedes llegar al cielo pecando. Sin santidad, y sin santidad, nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El que practica la santidad de Dios, el que practica el pecado del diablo. Yo sé que es fuerte lo que le estoy diciendo, pero si tú realmente quieres ir al cielo, pues tienes que poner en práctica el nuevo nacimiento. Porque si tú no vives una vida realmente cristiana, tú nunca llegarás al cielo. Así que te serviría mucho el estudio que voy a dar la otra semana sobre las lunas de sangre, sobre lo que está pasando en el firmamento, que muchos de ustedes ni se han dado cuenta, pero que están anunciando que algo sucederá muy pronto. Muy pronto va a pasar algo muy importante. Así que es bien importante que le pongan atención a este tema del nuevo nacimiento. Hace 8 días hablé y resolví una pregunta. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Lo primero que dije fue que el nuevo nacimiento no es más que morir al pecado y comenzar una nueva vida. Eso es más ser de nuevo, hermano, es morir al pecado. Así que le hago una pregunta a los santos. Si un cristiano no ha muerto al pecado, ¿ha nacido? No, diga, no es cristiano. Viene a una iglesia, pero no es cristiano. Se sienta en una iglesia a oír sermones, pero no es un cristiano. No ha experimentado un nuevo nacimiento. Segundo, dijimos que el nuevo nacimiento es la liberación completa de nuestras almas. Es que el diablo ya no me domine. Es que yo domine sobre el diablo. No es que el diablo me ordena que yo vaya a hacer lo que él quiera. Un cristiano verdadero tiene el poder sobre el diablo, pero el diablo no tiene poder sobre él. Si el diablo tiene poder sobre alguien, es porque no es cristiano. Punto. Tercero, dijimos que nacer de nuevo es comenzar a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo lo controle. Entonces yo le hago otra pregunta. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo es el que lo manda a beber? No. El Espíritu Santo no manda a alguien a emborracharse, no lo manda a fornicar, no lo manda a pecar. El Espíritu Santo lo manda a vivir una vida que santa, le da el poder. Cristo dijo, recibiréis poder. Siempre he criticado esto del poder, porque es que todo el mundo piensa en poder es tumbar la gente, y eso no es el poder. El poder que Dios nos da es para vivir una vida santa, para vivir una vida de amor, para obedecer su palabra, para entender la Biblia, para hacer un testimonio a las naciones. Ese es el poder, pero no es para tumbar la gente y hacer un show. ¿O no? Eso no es poder. Entonces di, el poder es para que yo viva en santidad. Es que es fácil de demostrar. El apóstol Pablo lo dice: anden en el Espíritu. ¿Anden en qué? En el Espíritu y no en la carne. Anden en el Espíritu. ¿Quién me da el poder de andar en el Espíritu? Pues el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces haréis las obras del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, pornografía, etcétera. Y manifiestas son las obras del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Quién te dirige? Tú lo sabes, hermano.
Tú no necesitas ser un teólogo para saber si has nacido de nuevo. Simplemente por sus frutos se conoce al árbol. Segundo punto, esto sí no lo he tratado. ¿Cómo se recibe el nuevo nacimiento? Segundo número romano. ¿Cómo se recibe? Entonces ya dije qué es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo se recibe? Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Analiza el versículo. Cristo nos da la respuesta. ¿Cómo recibo el nuevo nacimiento? Por medio de él. Por favor, proyéctalo otra vez. Respondió Jesús y le dijo: de cierto les digo que el que no naciere de él y no puede entrar en el reino de los cielos. Pregunto, ¿cómo se nace? ¿Del agua y de quién? Otra vez. Ahí está la respuesta. Cristo nos la da. Si ustedes quieren ir al cielo, tienen que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, primero, nacemos por segunda vez cuando creemos en la palabra de Dios. La Biblia habla que la palabra es el agua, hermano. Santiago 1:18. Él, o sea Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer. Y ahí viene, no oigo, por la palabra de Dios. Mire que hablan de nacer. Cristo de su voluntad, porque Él quiso, nos hizo nacer. Estoy hablando del nuevo nacimiento. Pero ¿cómo nos hizo nacer? Póngale un poco más de ganas y verá que yo me animo. ¿Por la qué? Por la palabra. Pero no cualquier palabra. ¿La palabra de qué? De verdad. ¿Por qué usa la palabra de verdad? Pues porque hoy se está predicando una palabra de mentiras. La gente nace cuando oye la ¿qué? La verdad. ¿Qué dijo Cristo? Conoceréis la verdad. ¿Qué es lo que hace libre a una persona? La verdad, no las fábulas. Porque la Biblia me dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, porque tienen cauterizado el oído. Quieren que les hablen de fábulas. No quieren la palabra, quieren fábulas, quieren historietas que les hagan reír, que los hagan sentir cómodos. Los postreros tiempos, dice el Señor, se levantarán falsos profetas que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No querrán oír la sana doctrina porque tendrán comezón de oír y querrán escuchar cosas bonitas. Estos son los tiempos que estamos viviendo ahora, tiempos peligrosos donde la gente no quiere la palabra, donde la gente quiere que le hablen cosas agradables al oído. Pero el Señor me dice que Cristo nos hizo de su voluntad nacer, pero por la palabra de la verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro 1:22, ¿qué dijo el Señor en su palabra? Al obedecer, y vuelve e insiste, yo no oigo. Al obedecer, ¿qué? La verdad, hermano, la verdad. Esto es lo que salva. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron ¿qué? Limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de corazón. Y escuche, pues han nacido de nuevo. ¿Qué nos hizo nacer? La palabra de la verdad. Han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto acabará, sino que han nacido de nuevo. Oiga, su nueva vida durará para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué durará para siempre? Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios.
Así que cuando Cristo dijo, si ustedes no nacen del agua, ¿a qué agua se refería? Pues a la palabra de Dios. Mire otra cita si no lo termino de convencer. Segundo, nacemos por segunda vez cuando somos lavados con la palabra de Dios. Que la palabra nos lava, hermano. Así como cuando usted tiene la ropa sucia y usted la echa y le echa todas esas cositas que le echan las señoras para ablandarle, que el cloros, que la no sé, cloro daña la ropa, ¿no? Lo deja, bueno, ustedes saben, mejor dicho. Todo eso que usted le echa y el que se le suavice y no sé qué, es para que la ropa le quede limpia. La palabra de Dios hace esto, nos limpia. Mire, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25 al 27. Oiga lo que el Señor dice en su palabra. Atención, iglesia. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Jesús dijo, si no nacen ¿de qué? Del agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi palabra, mis preceptos, y los pongáis ¿por qué? Por obra. ¿De qué está hablando acá la palabra? La palabra me dice que Dios nos mandará agua para que quedemos limpios y obedezcamos su palabra. Entonces, ¿será que Dios nos va a mandar un baldado de agua? ¿De qué está hablando entonces? Pues de la palabra, hermano. Que la palabra que Él nos manda nos limpia, nos deja limpiecitos. Yo sé que las prédicas que yo doy a mucha gente no le gustan y prefieren irse, se van recochinos, se van a ir al infierno puercos, porque no quisieron que el agua los limpiara, no quisieron, se prefirieron ir puercos porque no quisieron el agua limpia. Los que se quedan aquí es porque quieren el agua limpia de la palabra, porque quieren y anhelan en verdad ir al cielo. Efesios capítulo 5, versículo 25. Escuche, hermano, cuántos versículos le traigo aquí para que se dé cuenta. Maridos, amad a vuestras mujeres, dijo el apóstol Pablo. Los maridos no dicen nada, oiga. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, y atención, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Diga: agua, palabra. Lavamiento, agua. Agua, palabra. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del espíritu. Entonces pregunto, ¿a qué agua se refería Jesús? A la palabra. Ustedes no pueden decir que en esta iglesia no se les da palabra. Ustedes pueden hablar lo que quieran de mí, pero lo que no pueden decir es que ese pastor nunca nos dio buena palabra. No les estoy sobando el hombro. Yo sé que hablo fuerte, yo sé que mi palabra es dura, porque es palabra viva. Pero ustedes no pueden llegar a algún lugar a decir: ese pastor nos arrulló allá porque nunca nos predicó la palabra. Acá se predica la palabra tal como está escrita, no para agradarle al hombre, sino para obedecer al Dios del universo. Tercero, estoy resolviendo otra pregunta: ¿cómo nazco de nuevo? Entonces, ¿cuál sería la primera? No oigo. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Por qué? Dígalo otra vez. Por la palabra. ¿Por la qué? El agua de la palabra. Tercero, nacemos por segunda vez cuando aceptamos la obra de que Jesucristo hizo en la cruz. Usted no acepta esa obra, usted nunca va a ir al cielo. Jesucristo lo enseñó. Allá en Juan 3, cuando Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, Nicodemo le dijo: pero ¿cómo puede hacerse esto? Es que no entiendo. Tengo que meterme en el vientre de mi madre. ¿Cómo lo hago? Entonces Jesucristo le explicó en el versículo 14. Póngale cuidado que le dijo Jesús a Nicodemo. Juan 3, 14. ¿Qué le dijo?
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, diga así, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida que eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Présteme su atención. Entonces Nicodemo está rascándose la cabeza. Les recuerdo que Nicodemo era un escriba, hacía parte del Sanedrín judío, era un hombre bueno en todo el sentido de la palabra, era un religioso, era un conocedor de las escrituras, era un rabino de los 70 que hacían parte del Sanedrín. Sin embargo, con todos sus títulos, Jesucristo le dijo: si no naces de nuevo, te vas a ir al infierno. No me importa tus seminarios, tus títulos, tus cartones, etcétera. Si tú no naces de nuevo, te vas a ir al infierno. Tienes que nacer del agua, que ya les expliqué que es la palabra. Pero tienes que nacer del Espíritu. Entonces estoy detenido en el agua. Tienes que creer la palabra. Entonces, como Nicodemo no entendía, Jesús le dijo: a ver, Nicodemo, me toca como con un niño de kinder. Nicodemo, ponga atención. ¿Usted recuerda a Moisés? Sí, Señor. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Se acuerda que Moisés mandó a hacer una serpiente de bronce y colgarla en un palo? ¿Por qué lo hizo Moisés? Entonces Nicodemo, pues como no conocía la Biblia, dijo: porque el pueblo de Israel era pecador, se pusieron a rebelarse contra Dios en el desierto, y por eso Dios les mandó serpientes que los mordían y los mataban por sus pecados. Entonces Dios, al ver que el pueblo se estaba muriendo, Moisés salió corriendo a decirle: Dios, ¿qué hacemos? El pueblo de Israel se está muriendo, mire, las serpientes los muerden, están muriéndose todo el pueblo. Y el Señor le dijo: se están muriendo por ser tan pecadores. La serpiente los muerde porque son pecadores. Dígale al pueblo lo siguiente: hazte un asta, Moisés, un palo, y cuélgame allá arriba una serpiente de bronce. Cuando un pecador esté mordido por la serpiente, agonizando con la lengua afuera, que mire a la serpiente y me pida perdón, y entonces yo le daré vida. Entonces Cristo le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así yo, el Hijo de Dios, voy a ser levantado en la cruz, para que todo aquel que me mire como miraban los judíos a esa serpiente, vivan y no se pierdan. Porque de tal manera mi Padre amó a este mundo, que me va a colgar en una cruz, para que todo aquel que me mire con fe viva para siempre y no se pierda. Porque mi Padre no me envió para condenar al mundo, sino para morir y salvar al mundo. Yo sé que la pregunta aquí entre muchos es: pero ¿por qué Dios no puso una palomita? ¿Cómo fue a poner una serpiente? ¿Por qué no puso un corderito? ¿Por qué puso una serpiente? La serpiente, diga, es un símbolo. Dígalo, es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, no era una palomita, Él se hizo serpiente, Él se hizo pecado, Él se hizo maldición, Él llevó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Él murió por la serpiente, el veneno de la serpiente. Él murió para que ese veneno fuera destruido. Él murió para que la serpiente quedara clavada allá en la cruz y podernos salvar del veneno del pecado que nos había metido el diablo en nuestros seres. Es una serpiente. Ahora entienda quién fue el que hizo pecar a Adán y a Eva. La serpiente. Ella fue la que le inyectó el veneno. Ay, es que Dios es envidioso. Dios, ¿por qué no les deja comer de ese arbolito? Ay, Dios, como Él no se... Le metió el veneno. Entonces Cristo murió en la cruz para destruir a esa serpiente, para clavarla en la cruz, dejando a los principados y a las potestades exhibidos públicamente sobre la cruz del Calvario. Los dejó derrotados para siempre. El diablo ya está vencido.
¿Qué dice la palabra? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo que pecado, lo hizo serpiente. ¿Qué dice Isaías? Dice que Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, nuestra serpiente, nuestro veneno. Por eso era una serpiente. Levánteme la mano y dígame que me entendió. La palabra dice que Cristo se hizo maldición por nosotros, hecho por nosotros maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso es lo que significa la serpiente. ¿Nunca han visto la medicina alopática que los médicos llevan un palito y una serpiente ahí? ¿Nunca se han preguntado por qué? No son brujos ni hechiceros, no. Simplemente es un recordatorio de lo que hacía esa asta y esa serpiente al pueblo de Israel. Ellos miraban a esa serpiente con fe y vivían. Así como nosotros hoy miramos a la cruz de Cristo y vivimos. Nuestras serpientes, nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestro veneno sube a la cruz y Cristo nos da a cambio su santidad, su justicia, sus perfecciones y su amor. Lea Juan capítulo 1 versículo 9 al 13. Voy a leerlo de la NTV. Juan 1, 9 al 13. Y aquella luz verdadera, que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí viene mi tema. Estos que creen que se hacen hijos de Dios, oiga, ellos, no, yo no oigo nada, nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión y de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, claro, Nicodemo ya la agarró. Él era un maestro, pero no lo entendía, pero por fin entendió. Ya entendí. O sea que lo que me va a mandar al infierno a mí es el pecado. Cristo le dijo: tú lo has dicho. Tú tienes que solucionar el problema del pecado para que puedas ir al cielo. Si tú solucionas ese problema, las puertas se te abren. Iglesia, no se engañen. Al cielo no va a llegar alguien en pecado, nunca, jamás. Tienes que llegar en santidad, porque de lo contrario te vas a quedar. El arrebatamiento puede suceder ahorita. Si sucediera ahorita, el primero en desaparecer soy yo. No tengo la más remota duda de quién soy en Cristo, porque yo sé quién era. Yo sé qué clase de hombre perverso era y sé quién soy ahorita. Entonces la pregunta es: ¿usted tiene esa absoluta seguridad que yo tengo de que si Cristo viniera usted se iría al cielo? Usted no me puede decir sí cuando usted sabe que vive en pecado, que usted tiene un amante, que usted se emborracha, que usted fornica, que usted adultera, que usted roba. Si usted tiene esa conciencia limpia, usted me puede decir como yo digo: estoy totalmente seguro de mi salvación. Ahora, si usted tiene esa absoluta seguridad porque usted sabe cómo está viviendo, sabe la obra que Dios hizo en la cruz, pues hermano, nos vamos con Cristo. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer en esta iglesia? De que todos los que Dios puso en esta iglesia no se pierda ni siquiera uno, que todos puedan decir: yo sé que Dios me va a llevar porque tengo mi conciencia tranquila de que estoy sirviendo a Dios con todas las fuerzas de mi alma, que estoy viviendo una vida de verdad santa y que lucho cada día por agradar a ese Dios que me dio la vida. Ahora, si tu respuesta a la pregunta es: ¿crees que vas al cielo? Pues yo creo que sí, pastor. Pues
Yo no soy perfecto, ¿no? Pero yo creo que Dios en su misericordia, no, ninguna misericordia, mijo. Dios tuvo misericordia hace mucho tiempo con nosotros, hermano. Cristo ya murió. No, pero es que pues yo pienso que Dios en su misericordia, Él me entiende. No, Él no lo entiende. Él lo único que entiende es que no quieres sujetarte a su voluntad, que no has nacido de nuevo. No te busques excusas tontas. Es que Dios, yo sé que Dios nos ama a todos. Ese es el cuento. Y con ese cuento una mujer allá en Brasil abrió una iglesia para homosexuales. Ese cuento. La pastora es una lesbiana y la otra mujer es la copastora. Yo no sé ni cómo es ese rollo. Así que las dos lesbianas son las pastoras. Y todos los que van allá son homosexuales. Y ellos creen que por hacer esto ya van a ir al cielo. Pero la palabra de Dios me dice otra cosa. La palabra me dice claramente en 1 Corintios 6 que ningún homosexual, ni lesbiana, ni prostituto entrará jamás en el reino de los cielos. La palabra no se puede contradecir, hermano. No busques excusas para tu pecado, más bien renuncia al pecado, pídele a Dios que te dé la ayuda para salir de esto y Él lo hará y tú lograrás alcanzar la eternidad por el poder del Espíritu Santo. Pero es que la gente quiere excusarse, la gente quiere que todo el mundo le diga: no, hermano, está bien. Como los predicadores que ahora enseñan: no, estás aburrido, pégate un balazo, el cielo te aguarda con el huequito en la cabeza. ¿Cómo no? ¿Estás harto con tu vida? ¿Ya no te gusta tu esposa, la ves maluca? Pues sepárate y cásate con la vecina de la iglesia, está tan bonita. Dios te entiende. ¿Cuál Dios no te entiende, hermano? Dios no te entiende, yo tampoco te entiendo. Tú tienes que respetar a la mujer de tu juventud. Tú no puedes tener un lecho mancillado, dice la palabra. Tú tienes que amar a la mujer que te dio su juventud, dice la Escritura. Esa sí es palabra de Dios. Pero no queremos un cristianismo fácil. Todos en coche para el cielo. No, hermano. Perdóname, pero si tú quieres irte en coche para el cielo, te va a tocar buscar otra iglesia. Porque yo no voy a cambiar la verdad por alegrarle el oído a la gente. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Hermano, esa es la verdad. Yo sería un mentiroso si enseñara otra cosa. Cuarto, nacemos por segunda vez cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí es cuando tú naces, cuando tú tienes al Espíritu dentro. Si tú no lo tienes, hermano, tú no has nacido. Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahí viene, atención. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Repita: el Espíritu que recibe los que creen en Él. El Espíritu que recibe la persona cuando cree en Cristo. ¿Quién es el que te da el poder para vivir en santidad? Es el Espíritu, hermano. Tú no podrías vivir en santidad ni un segundo solo. Vas a caer. Porque la carne es. Pero si el Espíritu está aquí y Él controla mi espíritu humano, yo agradaré a Dios y será fácil vivir en santidad. Tercero, en números romanos. Entonces ya enseñé qué es el nuevo nacimiento. Ya enseñé cómo se recibe el nuevo nacimiento. Ya les dije: por medio del agua, que es la palabra, y por medio del poder del Espíritu Santo.
Ahora la tercera y última pregunta: ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo lo recibo? Y ahora, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Primero, es necesario el nuevo nacimiento para poder entrar al reino de los cielos. O sea, si no hay nacimiento, no hay entrada. Digámoslo de esta manera: el nuevo nacimiento es el boleto, el ticket para poder entrar. Tú puedes llegar al cielo allá, San Pedro, ¿qué hubo? El ticket, compadre. Yo no soy, olvídese, hermano, el ticket. ¿Cuál ticket? El nuevo nacimiento. No sé, no lo entiendo. Muestre a ver. No, usted no tiene ningún nuevo nacimiento. Mire la cara de pecador que tiene. Pero llega una persona de Filadelfia, Jesucristo vive. Entonces usted le dice: Pedrito, compadre. Le dice: no, no somos compadres, somos hermanos en Cristo. Entra al cielo. Así como dice una propaganda: la avena se te nota. No necesitas decir: yo tengo nuevo nacimiento. Se te nota, compadre. Usted no ha ido por la calle y va por el andén así, y de pronto viene un maloso y usted lo ve a media cuadra y usted sabe que ese man es el mismo diablo, ¿la? Y usted ahí mismo, ¿o no? Ese man trae un letrero: lo voy a matar, lo voy a robar, soy un sádico. Pero usted me ve a mí a media cuadra, ahí, pastor, ahí cojeando ahí. Ay, la vena se le nota, mío. No en el caminado, en su santidad. Su santidad. ¿No se me nota la santidad? Más le vale, hermano. No, mentira, yo, o sea, como dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que va adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo batallo diariamente con mi mente, con mis pensamientos, con mis miradas. Trato por todo lo posible de agradar a Dios. Y cuando fallo, yo: Señor, perdóname, ¿qué hice? Por favor, esto estuvo mal, haber mirado así. Y viene un profundo arrepentimiento y vuelvo y sigo. ¿Sí me está entendiendo? No le digo que yo nunca peco, claro que pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa es estar feliz pecando. Cuando la embarra, usted siente que les equivocó. Ahora no se vaya a fornicar y diga: ay, qué pena, Señor, y al otro día lo mismo, qué pena. No, yo no hablo de esos pecados, hablo de cosas sencillas, malos pensamientos, una mirada, algo que no estuvo bien. Porque no le estoy hablando que yo me acuesto con una y con otra y luego lloro. No, eso no es santidad. Es que a usted le duela hasta una mirada, le duela hasta un pensamiento, le duela a las cosas que hizo mal. Eso es lo que me refiero. Que usted se emborracha, se va a fornicar y después qué pena. No, ¿cuál pena, hermano? Dele pena cuando llegue al infierno, después de haber oído tanta palabra. Entonces es necesario primero ¿qué? Nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Juan 3:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, mi querido Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. Entonces estoy resolviendo la pregunta: ¿por qué es necesario? Porque de lo contrario jamás entraremos al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué necesito nacer de nuevo? Diga: para poder ir al cielo. De lo contrario, la lleva tuki lulú, baila, compadre. No entrarás ni con misas, ni con el Papa, ni con Francisco, ni con nadie.
Tú no entrarás a menos de que nazcas de nuevo hoy. Segundo, ¿por qué necesito nacer de nuevo? Porque es necesario para garantizar nuestra salvación. Es necesario nacer de nuevo para poder garantizar que hemos sido salvos. Juan 3:18. Juan 3:18. Y cierro con esto y no se vayan a parar. El que en él cree, no oigo un amén, ¿alguien cree o no? El que en Cristo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Yo se lo voy a traducir. Esta es la condenación, que Dios les envió la luz a través del pastor Abraham predicándole la verdad, y los hombres amaron más las pachangas, el trago y las viejas en vez de arrepentirse, porque aman más las obras de la carne que la vida eterna. Eso es una traducción abrahámica. Cuando saque la Biblia se la voy a dar. Eso es lo que está diciendo ahí. Dios les está enviando la luz a través de mí. Yo no soy la luz, yo les traigo la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz, la palabra es la luz. Pero habrá algunos que dicen: ese man, ¿qué le pasa? Voy a dejar a la nena. Olvídese. Entonces esto es para usted, hermano. La luz Dios se la mandó. Usted hace parte del mundo. Usted es un mundano, pero Dios le mandó la luz al mundano. Pero el mundano dijo: no, yo amo más la oscuridad y la rumba, el pecado, que su tal luz. Entonces cuando usted esté en el infierno atormentado, usted se va a acordar de esto. Esto le va a retumbar, ¿sabe cuántos años? Por los siglos de los siglos. Oiga, yo tuve la oportunidad de ser salvo, la tuve y la dejé ir. Y hoy estoy en el infierno atormentado por mi terquedad. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.